8:07, ya estamos de vuelta en la primera emisión. Es miércoles de debate. Están conmigo representantes de los tres candidatos a la presidencia de la República y hoy vamos a conversar con Rubén Moreira, coordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez, con Gabriela Cuevas, vocera de la campaña de Claudia Sheinbaum, y Juan Zavala, coordinador de la campaña de Jorge Álvarez Maínez, sobre las expresiones del presidente de la República, incluyendo la conferencia mañanera. ¿Son parte de la libertad de expresión lo que él dice o debe estar restringido lo que dicen el presidente y otros servidores públicos en materia electoral? Comienzo contigo, Gaby Cuevas. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Pascal. Un gusto que nos acompañes. ¿Cuál es tu punto de vista? Mira, yo creo que las mañaneras han demostrado ser un ejercicio no solo de libertad de expresión, sino también de acceso a la información. Es decir, es un momento, a veces, bueno, más que un momento, un par de horas, un tanto, sí pueden ser largas, pero es un ejercicio interesante, tanto de conocer qué es lo que está haciendo el gobierno de la República, como también los distintos temas que se están viviendo y que se sienten en la opinión pública. Entonces es no solo el derecho a la libertad de expresión por parte del presidente, que todos la tenemos, sino también la información gubernamental a la que podemos acceder. Y esto se ha manifestado de distintas formas. Ha habido, pues no solo mañaneras, sino también vespertinas, sobre temas específicos cuando existe esa coyuntura en el país. Y por tanto, tener esa posibilidad de acceder a la información gubernamental resulta muy importante para los ciudadanos. Ahora bien, estamos en tiempo electoral, puede haber muchas susceptibilidades, pero eso no debe ir en detrimento ni de la libertad de expresión, ni del acceso a la información, y para eso tenemos árbitros. Para eso hay un árbitro que dice, a ver, esta expresión me parece, esta no. Pueden ser algunas de estas decisiones bastante controversiales, pero al final del día México cuenta con las instituciones, con la solidez institucional para poder llevar a cabo estos ejercicios, estas mañaneras, al mismo tiempo que se respeta la ley. Muchas gracias, Gaby. Juan Zavala. Sí, Pascal, pues mira, yo creo que hay distintas visiones sobre esto. Por ejemplo, en Estados Unidos sí hay una doctrina de la Suprema Corte que dice que, por ejemplo, que el presidente no tiene libertad de expresión personal, ¿no? O sea, que el presidente, cuando habla, solamente puede hablar, digamos, en su calidad de poder público, de representante de la nación, porque pues con el cargo vienen una serie de limitaciones, entre las cuales está pues la de la libertad de expresión. Yo no acabo de estar totalmente de acuerdo con esa, digamos, con esa teoría, con esa doctrina. A mí me parece que sí todos tenemos libertad de expresión y creo que es importante en cierto sentido que el presidente pueda expresarse, puede decir como jefe de Estado o a título personal ciertas cosas que él piensa. Yo lo que creo es que bueno, el presidente ha sido sancionado, ahorita lo comentaba, en más de 50 ocasiones, ¿no? Tanto por el INE como por el Tribunal Electoral. Y me parece que eso sí habla pues de un desprecio sistemático por la Constitución, por la ley. Y más bien yo lo que creo, más que censurar, más que decir tú no puedes hablar, yo más bien creo que necesitamos un tribunal, un INE, un tribunal mucho más activos en decirle al presidente lo que puede y lo que no puede hacer, porque me parece que el problema no es tanto el ejercicio de su derecho, sino el contenido, sino el no solamente informar a la población, sino utilizar ese espacio de poder que sí tiene él, que no es igual al de cualquier ciudadano, para meterse en la contienda electoral. Gracias, Juan. Rubén. Mira, el tema de la libertad de expresión se tiene que abordar de diversas maneras. Tú o yo podemos decir lo que queramos, sí, pero no puedes entrar a un cine y gritar fuego, fuego. Eso está prohibido. Bueno, también es qué somos cuando nos expresamos. Andrés Manuel López Obrador es jefe de gobierno y jefe de Estado y por lo tanto tiene que guardar neutralidad y por lo tanto también representa a todos los mexicanos, no solamente a los que votaron por él. Y parece que eso no lo distingue. Ha sido sancionado 52 veces por las mañaneras. Tiene 11 medidas cautelares. Ha mencionado a la señora Sheinbaum más de 351 veces para hablar bien de ellas. Y ha hablado mal de Xóchitl en más de 92. Pero además, su palabra preferida en los últimos días es golpe de Estado. Hay que recordar que él alguna vez le dijo al presidente Fox, cállate chachalaca, porque él sintió que no había neutralidad
del jefe del Estado y jefe de gobierno en el proceso electoral. El tema es que él tiene una bocina muy potente por ser presidente de México, no por ser Andrés Manuel López Obrador. La mañanera es por ser presidente de México. Y tal vez si él hablara de muchos temas no tiene problema, pero se está entrometiendo en el proceso electoral. Y hoy el proceso electoral mexicano tiene 3 graves problemas. La falta de neutralidad del señor presidente de la República, la intervención del crimen organizado y toda esta componenda de estudios de opinión que circulan por todas partes y que son usados como propaganda política. Ya vimos lo que pasó en Edomex. Nos queda 1 minuto y medio en este bloque, regresaremos para seguir conversando, pero rápidamente les pregunto si podemos tener una respuesta corta. Gaby, ¿el presidente de la República con sus mañaneras y el resto de sus expresiones interviene en el proceso electoral, sí o no? Quien ha traído al presidente a todas las mesas de debate, de información, a todos los comentarios, es precisamente la oposición. El presidente no está en la boleta. El presidente sí es un mandatario extremadamente popular, cercano a la gente, que le gusta recorrer los municipios, pero es muy distinto eso a quererlo traer a todos los debates. Ahora bien, si existe el derecho en todos estos debates y mesas que tenemos de conversación de criticar al presidente, ¿por qué el presidente tendrá que limitarse y no decir nada? Juan. Sí, yo creo que el presidente sí tendría que limitarse porque la diferencia de las candidatas, del candidato, pues representa a todos los mexicanos. Y en ese sentido me parece que su opinión tiene una carga legal, política, mucho más fuerte que cualquiera de los candidatos. Y en ese sentido me parece que si no cabe la prudencia, es ahí donde tendría que entrar el derecho para limitar su injerencia en el proceso electoral. Rubén. Pues el presidente es traído a todas las mesas de debate porque en una democracia de lo que se trata es de criticar lo que no esté bien del poder público, no se nos puede amordazar. Entonces va a estar en todas las mesas. Ahora el presidente viola la neutralidad y se aprovecha de los tiempos del Estado para hacer lo que está haciendo. Préstame 2 horas o 3 horas diarias a contentillo todos los medios del Estado y bueno, las cosas pueden ser diferentes, ¿no? Gracias. Vamos a continuar con esta mesa, volvemos en un momento. 8:19, estamos en nuestra mesa de los miércoles con Gabriela Cuevas, Rubén Moreira y Juan Zavala. En la reforma político-electoral del 2007 se establecieron una serie de limitaciones para los servidores públicos en el sentido de lo que pueden decir y no decir en una campaña electoral. ¿Debieran ser esas limitaciones más específicas o de plano debiéramos quitarlas? Juan Zavala. Sí, yo curiosamente creo que una de las contradicciones del presidente y de Morena en general es que ahora critican esa reforma, pero esa reforma fue fruto del movimiento que ellos tuvieron en el 2006 y en gran medida muchas de esas limitaciones pues vinieron del entonces PRD, justamente para limitar a quien quería hacerlo el observador, que era el presidente Fox, y ahora justamente pues hablan en contra de esa reforma. Yo no creo que tendrían que ser más específicas. Yo sí estoy a favor de un modelo electoral pues que permita la discusión pública, la deliberación. Incluso del presidente. Sí, pero creo que sí hay cosas que se tienen que acotar. Habría que revisarlas. Yo creo que una de las cosas que sí tenemos que hacer pasando esta elección, sé que siempre ocurre, pero sin duda es el modelo de comunicación político-electoral. Creo que en muchos sentidos se presta a la simulación, se presta a sacarle la vuelta, y creo que es una de las primeras discusiones que vamos a tener que tener. Rubén. Yo creo 2 cosas. Primero, el presidente debería tener un autocontrol, porque muchas de estas reglas, como dice Juan, se impulsaron desde el PRD cuando él era un miembro destacado de este partido, y él tiene la calidad de jefe de Estado mexicano. Por lo tanto, al intervenir en los procesos, daña al Estado mexicano también. A lo mejor es una diferencia que habría que explicar, pero no es lo mismo ser un jefe de gobierno en uno parlamentario, donde estás desde un partido discutiendo, a ser jefe de Estado. Y en México se juntan esas 2 cosas. Te agrego rápido que desde el poder se genera una distorsión a la democracia en varios sentidos. El primero, se atora a su candidata, la tiene ajustada a su candidata, porque él va a estar interviniendo siempre en la narrativa. La segunda, denosta a los opositores. Y la tercera, genera falsedades que por su figura de mandatario y por su legitimidad con la cual llegó,
pues distorsiona la elección. Por ejemplo, cuando se mete en una elección local y dice que alguien quiere desaparecer los programas sociales. De nada sirve que 3 meses después digan que hubo violencia de género, que hubo intromisión del Ejecutivo en una elección local, cuando ya pasó el proceso. ¿Qué es lo que está pasando ahora? El tribunal se la vive bajando con medidas cautelares, pues mañaneras que pasaron hace 10 días. Lo más sano para la democracia mexicana en este momento es que terminen las mañaneras y que después continúen, o que acepte el derecho de réplica que se ha negado ahí mismo. Eso sería, si él en realidad cree que eso es democrático, pues ese es el gran reto, que debata con Xóchitl ahí. Gracias, Rubén. ¿Mayor o menor libertad, más o menos restricciones a lo que se puede decir? La oposición quiere jugar un juego donde ellos critiquen y el presidente no pueda defenderse. Quieren un juego donde el presidente no pueda ser ni valorado ni cercano a la gente. Cuando la realidad, insisto, tenemos un presidente extremadamente popular, extremadamente cercano a la gente y que no tiene miedo de entrarle a una rueda de prensa como si le tuvieron muchos expresidentes. Ahora bien, claro que es distinto llegar a una elección cuando eres una candidata como Claudia Sheinbaum que está orgullosa del gobierno actual, donde los resultados hablan de la evaluación del presidente, donde la gente está contenta, donde las cosas se califican de forma positiva y mejores a lo que estaban hace 6 años. Pongamos los ejemplos contrarios a modo de especificar el argumento. Cuando Josefina Vázquez Mota lanzó su campaña en 2012, lo primero que puso en todos sus espectaculares fue Josefina diferente. Ella hizo todo lo posible por distanciarse de Calderón. Todo. Le costó después irse a un tercer lugar porque entonces no tuvo afinidad ni con los propios ni con los ajenos, obviamente. Y lo mismo sucedió hace 6 años con un José Antonio Meade, que fue un candidato seleccionado porque no parecía el modelo típico priista. Entonces sí es muy diferente llegar a una elección con un presidente que está bien evaluado, pero si nos ponemos en cualquier tipo de situación de relaciones humanas, decir yo puedo criticarte, Pascal, pero tú te tienes que quedar callado porque yo digo y porque te aplica una mordaza, pues entonces tampoco hay equidad en ningún tipo de contienda porque pues el presidente se le está atacando y en muchos casos con información claramente falsa. Entonces, si vamos a hablar de democracia, si vamos a hablar de libertad de expresión, están ya las reglas fijadas, están los árbitros y que cada quien haga su trabajo. Bueno, Juan, decía Rubén que podría haber, o sea, una solución posible es que haya derecho de réplica en las mañaneras. ¿Tú qué piensas? Sí, pues yo creo que eso tendría que ser algo que se conceda, ciertamente, pues está en la ley. Y otra vez, creo que a veces la parte donde el presidente engaña y simula es tratando de equiparar su libertad de expresión con la de un ciudadano común. Él no es un ciudadano común. Cuando se puso en una boleta para ser el presidente de la República, estaba renunciando a muchas cosas que vienen con ser un ciudadano común. Entonces, me parece que tener pues ese nivel de exposición que tiene la mañanera cuando ataca a alguien, pues no es nada más una diferencia, no es una diferencia entre privados, no es una diferencia que podemos tener aquí en esta mesa. Es que está utilizando efectivamente lo que se decía aquí, digamos, la plataforma de un jefe de Estado, o sea, todo lo que se monta ahí, pues es para un jefe de Estado, que está en muchos casos atacando a particulares. Entonces, me parece que en ese caso se tendría que garantizar un mecanismo, alguno, no tengo claro cuál, ahí está la ley, creo que sí es puntual, pues para garantizar a los ciudadanos, porque muchas veces se dice, bueno, le contestó a Xóchitl, pero en muchos casos ataca a particulares o ataca a personas que no tienen el nivel, el mismo nivel de exposición y la plataforma para poderle contestar. Entonces me parece que si él alega libertad de expresión y se le está concediendo, entonces también, por lo tanto, se tendría que conceder el derecho de réplica. Gracias, Juan. Dice Gaby Cuevas, Rubén, que la oposición quiere un modelo en el que el presidente pueda ser criticado, pero no tenga derecho a responder. ¿Qué opinas? Pues lo digo con todo respeto para Gaby, esa es una expresión retórica y muy cargada de sofisma. ¿Por qué? Porque él es el jefe del Estado mexicano y cuando habla como representante del Estado mexicano. No es un ciudadano como el resto. Él tiene un encargo político y un encargo de Estado. Pero además hay alevosía, porque él puede decir lo que quiera,
conecta en todos los canales oficiales y puede atacar a una persona y ya violó el proceso electoral. Ahora hay que ser claro, hay resoluciones donde un partido puede presumir a uno de sus gobernantes, eso es totalmente lícito. Lo que no es lícito es a la inversa. Tan no es lícito que tiene 52 condenas, 11 medidas cautelares, y tan no es lícito, y es incluso falto de moral, que si a ti te atacan, no te permiten entrar y defenderte. Porque además eso se paga con los impuestos de todos nosotros. Pero a muchos de nosotros nos ha atacado y no te dicen, a ver, venga usted 20 minutos a decir lo que piensa el presidente. Pues muy bien, un tema que pues sin duda no se puede agotar en una mesa. Se nos terminó el tiempo, pero quedaron creo que claramente expuestas y con argumentos los puntos de vista en torno de la comunicación política en esta temporada electoral, en tiempos de campañas. Muchas gracias a nuestros invitados. Gracias, Gaby. Muchas gracias por la invitación, Gracias, Pascal. Juan. Muchas gracias a todos. Gracias, Rubén, muchas gracias. Vámonos a la mexicana. Exacto, correr y a tomar un café. Gracias, vámonos a una pausa y regresamos a seguir. No se vaya.